Bienvenidos a nuestro canal. Les deseamos una agradable escucha. Cuando Rodrigo terminó de firmar los papeles del divorcio, levantó la vista hacia Marina con una sonrisa que ella conocía demasiado bien. Era esa expresión de satisfacción contenida, la misma que ponía cuando cerraba un negocio ventajoso en su agencia de seguros. «Espero que te vaya bien, de verdad», dijo él, guardando su copia de los documentos en el maletín de cuero. «Vas a tener que aprender a administrarte, Marina. La vida no es tan fácil como crees». Ella no respondió. Solo observó cómo su ahora ex-esposo se ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo. Ese mismo espejo donde había colgado su título universitario de administración hacía 18 años. El mismo día que le dijo que no era necesario que buscara trabajo. «Yo me encargo de todo, mi amor. Tú ocúpate de la casa y de los niños». «¿No vas a decir nada?», insistió Rodrigo, girándose hacia ella. Marina tomó aire. Las palabras que había ensayado durante semanas finalmente encontraron su camino. «Solo esto. Espero que encuentres lo que buscas, y que cuando lo encuentres sea suficiente para llenar todo lo que vas a perder». Él soltó una risa breve, casi despectiva. «¿Perder? Marina, por favor, seamos realistas. El departamento está a mi nombre. La camioneta es mía, los ahorros principales. Todo está bajo mi control. Te dejé la casa de tu madre, que de todas formas iba a ser tuya. No dramatices». «No estoy dramatizando», respondió ella, y por primera vez en meses su voz sonó firme, tranquila. Rodrigo la miró con extrañeza, como si hubiera algo diferente en ella que no lograba identificar. Pero ya era tarde. Tenía una cita. Siempre tenía una cita importante. «Los niños pueden venir el fin de semana», dijo, ya en la puerta. «Cuando te estabilices económicamente, hablamos de la pensión». Marina cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie en la sala vacía. Una sala que había visto llenarse y vaciarse durante tantos años. Caminó hasta la ventana y observó el auto deportivo de Rodrigo alejarse por la calle. Ese auto que había comprado hacía 6 meses, el mismo día que ella le había preguntado si podían hablar sobre su futuro. «Nuestro futuro está bien, Marina. No sé por qué te preocupas tanto». Pero ella sí sabía. Había comenzado a notarlo hacía 2 años, cuando Sebastián, su hijo menor, entró a la secundaria. Las miradas esquivas de Rodrigo durante la cena, las llamadas que tomaba en el balcón, las salidas que se extendían cada vez más, y sobre todo, esa manera nueva de hablarle, como si fuera una empleada doméstica en lugar de la mujer con la que había construido una vida. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Lucía, su hermana mayor. «¿Ya se fue? ¿Cómo estás?» Marina sonrió levemente mientras escribía. «Mejor de lo que esperaba. Mañana vamos por café». Guardó el teléfono y fue a la cocina. La casa de su madre era pequeña, mucho más pequeña que el departamento donde había vivido los últimos 15 años. 2 habitaciones apenas suficientes para ella y los niños, sin el estudio amplio donde Rodrigo trabajaba hasta tarde, sin la terraza donde organizaban las reuniones familiares que tanto le gustaban a él. Pero era suya, completamente suya. Se preparó un té y se sentó en la mesa de madera que había heredado. La misma mesa donde su madre había criado a 3 hijas sola, después de que su padre decidiera que la vida familiar no era para él. La misma mesa donde había hecho la tarea de la universidad, mientras su madre trabajaba turnos dobles como enfermera. La misma mesa donde, años después, le había dicho a Rodrigo que estaba embarazada de Valentina. «Vas a ser una madre increíble», le había dicho él entonces, tomando su mano. «Yo voy a trabajar duro para que nunca te falte nada». Y cumplió. Durante los primeros años, al menos. Rodrigo construyó su carrera mientras ella construyó un hogar. Él subía posiciones en la empresa mientras ella llevaba a los niños al médico, a la escuela, a las clases de música. Él firmaba contratos mientras ella firmaba permisos escolares. Él ganaba bonos mientras ella ganaba la batalla diaria de mantener la casa funcionando. «Es que tú lo haces mejor que yo, mi amor», decía Rodrigo cuando ella mencionaba que tal vez podría volver a trabajar. «Los niños te necesitan. Y además, ¿para qué? Con lo que yo gano es suficiente». Suficiente. Esa palabra había definido su vida durante tanto tiempo. Suficiente dinero para la casa, suficiente tiempo para los niños, suficiente atención de su esposo,
aunque cada vez menos. Suficiente, pero nunca abundante, nunca desbordante. El verdadero cambio comenzó hace 1 año y medio. Rodrigo llegó a casa más tarde que de costumbre un martes por la noche. Ella había preparado su comida favorita, pollo al horno con papas, y lo esperaba en la mesa. ¿No comiste?, preguntó él, soltando el saco en el respaldo de la silla. Te estaba esperando. Marina, no tienes que esperarme. Tengo 38 años. No necesito que me cuides como si fuera un niño. El tono. Eso fue lo primero que notó. No estaba cansado o malhumorado. Estaba irritado, específicamente con ella, con su presencia, con su atención, con su existencia en ese momento. Solo quería cenar juntos, respondió ella, tratando de mantener la calma. Bueno, pues yo ya cené en la oficina con el equipo. Teníamos que cerrar el proyecto de la constructora Mendoza. Era mentira. Marina lo supo por la forma en que evitó su mirada mientras metía el plato al refrigerador. Lo supo por cómo subió las escaleras más rápido de lo normal. Lo supo porque después de 17 años de matrimonio, conocía cada gesto, cada pausa, cada silencio de ese hombre. Pero no dijo nada. Todavía no. Los meses siguientes fueron como ver una planta marchitarse en cámara lenta. Conversaciones que se volvieron monólogos. Besos de rutina que desaparecieron. Fines de semana donde él prefería el golf o reuniones de trabajo antes que estar en casa. Y las críticas. Pequeñas al principio, casi imperceptibles. ¿Otra vez pasta? Deberías variar más el menú. Ese vestido te quedaba mejor cuando teníamos 25. La casa de los Ramírez siempre está impecable. ¿Por qué aquí siempre hay desorden? Marina intentó hacer cambios. Preparó recetas nuevas. Compró ropa diferente. Organizó la casa hasta dejarla como portada de revista. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente. Una noche, después de que los niños se durmieran, ella se armó de valor. Rodrigo, necesitamos hablar. ¿Ahora? Tengo que revisar unos contratos. Es importante. Él cerró la laptop con un suspiro exagerado. Está bien. ¿Qué pasa? Siento que nos estamos distanciando, que ya no conectamos como antes. Marina, llevamos casi 20 años juntos. Es normal que las cosas cambien. No podemos vivir en luna de miel eterna. No hablo de luna de miel. Hablo de respeto básico, de atención, de que me mires cuando te hablo, de que no me trates como si fuera invisible. Rodrigo se frotó la cara, ese gesto que hacía cuando quería terminar una conversación incómoda. Estás exagerando. Trabajo mucho, es cierto. Estoy cansado, pero eso no significa que te ignore. Simplemente estamos en una etapa diferente de la vida. ¿Qué etapa es esa? La etapa donde las responsabilidades pesan más que los sentimientos románticos, Marina. La etapa adulta. Deberías entenderlo. Esa conversación quedó ahí, suspendida en el aire como todas las demás. Pero algo se rompió en Marina esa noche. Una ilusión que había mantenido con cuidado durante años. La ilusión de que si ella hacía todo bien, si era la esposa perfecta, si mantenía la casa impecable y criaba a los niños de manera ejemplar, Rodrigo la valoraría. Pero la verdad era simple y dolorosa. Él ya no la valoraba. Tal vez nunca lo había hecho realmente. Solo había valorado lo que ella hacía por él. 2 semanas después de esa conversación fallida, Marina se encontró sentada en el consultorio médico con Sebastián. El niño había tenido fiebre persistente durante 3 días y ella quería asegurarse de que no fuera nada grave. Es solo una gripe fuerte, dijo la doctora Herrera, una mujer de unos 50 años con lentes de marco grueso. Reposo, muchos líquidos y este medicamento cada 8 horas. Marina tomó la receta y se dispuso a salir cuando la doctora la detuvo. Señora Villalobos, ¿tiene un momento? Sebastián estaba entretenido con su teléfono en la sala de espera, así que Marina asintió. La he visto venir a este consultorio durante años, comenzó la doctora. Siempre atenta con sus hijos, siempre puntual. Pero hoy noté algo diferente. Se ve cansada. Más que cansada, diría yo. Marina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Estoy bien, doctora. Solo son muchas cosas al mismo tiempo. Mire, no es mi intención meterme donde no me llaman, continuó la doctora Herrera. Pero he vivido suficiente para reconocer cuando alguien está cargando un peso muy grande sola.
Si alguna vez necesita hablar, o simplemente un espacio para respirar, mi puerta está abierta. Esa pequeña muestra de gentileza fue como abrir una compuerta. Marina sintió las lágrimas correr por sus mejillas antes de poder detenerlas. Mi matrimonio se está cayendo a pedazos, susurró, y no sé qué hacer. La doctora le pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo finalmente. ¿Usted trabajaba antes de casarse? Sí. Era asistente administrativa en una empresa de exportaciones. Nada del otro mundo, pero me gustaba. Estudiaba administración por las noches. ¿Terminó la carrera? Faltaban 2 semestres cuando quedé embarazada de Valentina. Rodrigo dijo que no había necesidad, que él podía mantener a la familia solo. La doctora asintió lentamente. ¿Sabe lo que he aprendido en 30 años de ejercer medicina? Que la dependencia económica es como una enfermedad silenciosa. No duele al principio, incluso puede sentirse cómoda, pero con el tiempo te va quitando algo mucho más importante que el dinero. Te quita la capacidad de decidir sobre tu propia vida. Marina se secó las lágrimas. Ya es muy tarde para mí. Tengo 41 años. ¿Quién va a contratarme después de casi 20 años sin trabajar? Señora Villalobos, yo volví a estudiar a los 45. Mi primer esposo también creía que yo no necesitaba trabajar. Cuando me dejó por una mujer más joven, tuve que empezar de cero. Y mire dónde estoy ahora. Esa conversación quedó grabada en la mente de Marina como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Durante años había aceptado la narrativa de Rodrigo. Ella era valiosa solo dentro de la casa, solo cuidando a los niños, solo manteniendo todo funcionando para él. Pero ¿qué pasaba cuando él ya no la quería? ¿Qué quedaba de ella? Esa noche, después de que los niños se durmieran, Marina hizo algo que no había hecho en años. Abrió su laptop vieja y buscó ofertas de trabajo. Al principio solo curioseaba, convenciéndose de que solo estaba viendo qué había disponible. Pero mientras más leía, más se daba cuenta de algo. El mundo había cambiado mucho en 20 años. Ahora existían trabajos remotos, horarios flexibles, empresas que valoraban la experiencia de vida tanto como los títulos universitarios. Encontró un anuncio que llamó su atención. Coordinadora administrativa para empresa de logística. Experiencia en organización y multitarea. Trabajo remoto con flexibilidad de horarios. Organización y multitarea. Si algo había hecho Marina durante 20 años, era precisamente eso. Coordinar horarios de 3 personas, manejar presupuestos ajustados, resolver crisis diarias. Solo que nadie le pagaba por ello. Con las manos temblando, comenzó a redactar un currículum. Fue más difícil de lo que imaginaba. ¿Cómo explicar casi 20 años de vacío laboral? Pero entonces recordó las palabras de la doctora Herrera. Decidió ser honesta. Administración del hogar y crianza de 2 hijos, 2006, presente. Responsable de gestión financiera familiar, coordinación de actividades académicas y extracurriculares, planificación de eventos, resolución de conflictos, toma de decisiones bajo presión. Cuando lo puso en esos términos, sonaba casi como un trabajo de gerencia. Porque lo era. Adjuntó el currículum al correo, y antes de poder arrepentirse, presionó enviar. Eran las 11 de la noche de un miércoles. Seguramente nadie lo vería hasta el lunes. O tal vez nunca. Pero había dado el primer paso. La respuesta llegó 2 días después. Un tal ingeniero Palacios, director de 1900 operaciones de la empresa Transcarga, quería tener una videollamada con ella. Marina entró en pánico. No tenía ropa apropiada para una entrevista. No había tenido una conversación profesional en 2 décadas. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a competir con gente que había trabajado todo este tiempo? Llamó a Lucía. Tranquila, hermana, le dijo Lucía con esa calma que siempre la había caracterizado. Respira. Vamos a prepararte. Ven mañana a mi casa y revisamos todo. Lucía era contadora en una firma de consultoría. Había visto a Marina pasar por todos los altibajos del matrimonio con Rodrigo, siempre guardando silencio cuando su hermana menor insistía en que todo estaba bien. Pero ahora había una determinación en los ojos de Marina que Lucía no había visto en años. Durante 2 tardes, Lucía la ayudó a prepararse. Le prestó una blusa elegante pero sobria. La ayudó a practicar respuestas a preguntas comunes.
Le enseñó a usar correctamente la plataforma de videollamadas. «Recuerda», le decía Lucía, «tú tienes habilidades valiosas. Solo necesitas aprender a hablar de ellas de manera diferente. Cuando te pregunten por qué dejaste tu trabajo anterior, sé honesta. Di que priorizaste la crianza de tus hijos, pero que ahora estás lista para retomar tu carrera. No te disculpes por haber sido madre. Nunca te disculpes por eso». El día de la entrevista, Marina esperó a que Rodrigo saliera a trabajar y los niños a la escuela. Se encerró en la habitación, se puso la blusa de Lucía y encendió la computadora con manos temblorosas. El ingeniero Palacios era un hombre de unos 60 años, con canas abundantes y una sonrisa cálida. «Señora Villalobos, gracias por su tiempo», comenzó. «Leí su currículum con mucho interés. Dígame, ¿qué la motivó a aplicar a este puesto?». Marina había ensayado esta respuesta 100 veces, pero en el momento decidió simplemente decir la verdad. «Ingeniero, voy a ser honesta con usted. Dejé de trabajar hace 20 años para criar a mis hijos. Fue una decisión que tomé junto con mi esposo en ese momento. Pero las cosas cambian. Yo cambié. Y me di cuenta de que necesito tener algo que sea mío. Una manera de aportar al mundo más allá de las paredes de mi casa». El ingeniero asintió. «Aprecio su honestidad. Ahora, hábleme de su experiencia en administración del hogar. ¿Cómo manejaba situaciones de crisis?». Y así, durante 45 minutos, Marina habló de cómo organizaba la vida de una familia. Habló de presupuestos ajustados y cómo siempre encontraba manera de estirar el dinero. Habló de emergencias médicas a las 3 de la mañana y decisiones rápidas. Habló de coordinar horarios imposibles entre escuela, médicos, actividades y las exigencias de Rodrigo. «Una última pregunta», dijo el ingeniero al final. «Este trabajo requiere disponibilidad para atender asuntos urgentes, ocasionalmente fuera de horario. ¿Su familia apoyaría esto?». Marina pensó en Rodrigo, en sus salidas nocturnas, en sus fines de semana de golf, en todas las veces que ella había reorganizado su vida para acomodar la de él. «Mi familia está acostumbrada a adaptarse», respondió, «y yo estoy lista para asumir este compromiso». La llamada terminó con un cordial «estaremos en contacto». Marina apagó la computadora y se quedó sentada en la cama, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si había conseguido el trabajo, pero había conseguido algo más importante. Había recuperado un pedazo de sí misma. 3 días después, mientras preparaba la cena, recibió un correo electrónico. Era del ingeniero Palacios. Lo abrió con manos temblorosas, esperando el rechazo educado. «Estimada señora Villalobos, es un placer informarle que ha sido seleccionada para el puesto de coordinadora administrativa». Tuvo que leerlo 3 veces para creerlo. Le ofrecían un salario modesto, pero digno. Trabajo remoto con flexibilidad, de horarios. Inicio inmediato. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio, de validación, de posibilidad. Cuando Rodrigo llegó esa noche, ella estaba en la cocina. Él ni siquiera la saludó. Solo fue directo al refrigerador por una cerveza. «Rodrigo, necesito decirte algo». «¿Qué ahora?», respondió él sin voltear. «Conseguí un trabajo». Él se giró lentamente, con la cerveza a medio abrir. «¿Qué?». «Conseguí un trabajo. Empiezo la próxima semana como coordinadora administrativa en una empresa de logística». La expresión de Rodrigo pasó de la sorpresa al desdén en segundos. «Marina, por favor, no seas ridícula. ¿Quién te va a contratar después de tantos años? Además, ¿quién va a encargarse de la casa? ¿De los niños? Los niños ya están grandes. Valentina tiene 16, Sebastián 14. Pueden ayudar con las tareas de la casa, y el trabajo es remoto. Así que voy a estar aquí cuando me necesiten. ¿Y yo? ¿Quién va a hacer mi comida? ¿Quién va a mantener la casa funcionando?». Marina lo miró fijamente. Ahí estaba, finalmente al descubierto. No le preocupaba ella. Le preocupaba su comodidad. «Rodrigo, tienes 42 años. Puedes prepararte tu propia comida». Él dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco. «Esto es un error. Vas a descuidar tus responsabilidades reales por un trabajo que probablemente ni siquiera vas a poder mantener. Pero allá tú. No me culpes cuando todo se caiga a pedazos».
Salió de la cocina dejándola sola. Marina respiró profundo. Había esperado esta reacción. En el fondo, lo había sabido siempre. A Rodrigo no le importaba su felicidad. Le importaba su conveniencia. Los primeros meses de trabajo fueron como aprender a caminar de nuevo. Marina se despertaba una hora más temprano para adelantar tareas de la casa antes de conectarse a la computadora. Organizaba su día con precisión militar. Responder correos, mientras se cocinaba el almuerzo. Hacer llamadas mientras supervisaba que Sebastián hiciera su tarea. Revisar reportes, mientras esperaba que Valentina saliera de sus clases de danza. El ingeniero Palacios resultó ser un jefe exigente pero justo. Le asignaba proyectos cada vez más complejos, confiando en su criterio. Y Marina descubrió algo sorprendente. Era buena en esto. Muy buena. Tenía una capacidad natural para coordinar múltiples tareas, anticipar problemas y encontrar soluciones prácticas. Años de manejar una familia le habían enseñado habilidades que ahora aplicaba al mundo corporativo. A los 3 meses, recibió su primer aumento de salario. No era una fortuna, pero era suyo. Dinero que ella había ganado con su propio esfuerzo. Abrió una cuenta bancaria separada, algo que nunca había tenido. Siempre había usado la cuenta conjunta que Rodrigo controlaba, donde él depositaba el gasto mensualmente, como si le diera una mesada. La dinámica en casa cambió de maneras sutiles pero significativas. Rodrigo comenzó a llegar aún más tarde. Las cenas juntos se volvieron inexistentes. Él comía fuera o se preparaba algo rápido y se encerraba en su estudio. Los fines de semana desaparecía con excusas cada vez más elaboradas. Torneos de golf, reuniones de negocios, capacitaciones. Marina ya no preguntaba. Ya no le importaba. Una tarde de sábado, estaba trabajando en su laptop cuando Valentina se sentó a su lado. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Tú y papá se van a divorciar?» Marina sintió que el estómago se le contraía. Había tratado de mantener las apariencias frente a los niños, pero Valentina tenía 16 años. No era tonta. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque ya no se hablan. Porque papá casi nunca está. Y porque cuando está, se la pasa de mal humor o ignorándote». Marina cerró la laptop y tomó las manos de su hija. «No sé qué va a pasar, vale. Pero necesito que sepas algo. Pase lo que pase, tu hermano y tú van a estar bien. Yo voy a asegurarme de eso. No me preocupo por nosotros, mamá. Me preocupo por ti. Has sido infeliz durante mucho tiempo, solo que antes lo ocultabas mejor». Esas palabras la golpearon con fuerza. Sus hijos habían visto todo. Habían sido testigos silenciosos del deterioro de su matrimonio. «¿Sabes qué?», dijo Marina, sintiendo una claridad repentina. «Tienes razón. He sido infeliz. Pero estoy trabajando en cambiar eso». Valentina la abrazó fuerte. «Me gusta más esta versión de ti. La que trabaja, la que sonríe cuando revisa su computadora. La que ya no se pasa las tardes esperando a que papá llegue». Esa conversación fue un punto de inflexión. Marina se dio cuenta de que había estado posponiendo lo inevitable, tratando de salvar algo que ya estaba muerto, esperando que Rodrigo cambiara, que volviera a ser el hombre del que se enamoró. Pero ese hombre, si es que alguna vez existió, ya no estaba. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la noche. Marina estaba en la cocina cuando escuchó a Rodrigo hablando por teléfono en el balcón. Su voz tenía un tono que no usaba con ella hacía años. Suave, cariñoso, cómplice. «No, mi amor, no puedes sospechar nada. Sí, ya sé que es difícil, pero necesitamos ser pacientes. Pronto, te lo prometo. Solo necesito arreglar las cosas aquí primero». Marina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era dolor. Era algo diferente. Era alivio. Finalmente tenía la confirmación de lo que había sabido en su corazón durante meses. Rodrigo tenía a alguien más. Esperó a que colgara y entrara a la casa. «¿Quién es?», preguntó con calma. Rodrigo se sobresaltó. «¿Qué? La mujer con la que estabas hablando. ¿Quién es?». «No sé de qué hablas. Era una llamada de trabajo». «Rodrigo, por favor. Después de 20 años de matrimonio, ¿de verdad crees que no sé distinguir entre una llamada de trabajo y una llamada con tu amante?». Él se quedó en silencio, evaluando sus opciones. Finalmente suspiró. «Se llama Carolina. Trabaja en la oficina. Es
Es complicado. No suena complicado. Suena bastante simple, de hecho. Estás teniendo una aventura. Marina, no es lo que piensas. Tú y yo, nosotros ya no funcionamos. Hace años que no funcionamos. Tú lo sabes. Tienes razón, respondió ella, y la calma en su voz lo desconcertó. No funcionamos. Pero hubo una manera correcta de manejar esto y una manera cobarde. Tú elegiste la cobarde. No me vengas con moralismos. Tú te volviste aburrida, predecible. Todo en esta casa es aburrido. La misma rutina, las mismas conversaciones, la misma vida. Carolina me hace sentir vivo de nuevo. Marina sintió la ironía de sus palabras. Durante años, ella había mantenido esa rutina para que él pudiera perseguir sus ambiciones. Había sacrificado sus propios sueños para que él tuviera la libertad de crecer profesionalmente. Y ahora la culpaba por ser exactamente lo que él había querido que fuera. ¿Sabes qué, Rodrigo? Puedes tener a Carolina, puedes tener toda la emoción que quieras, pero esto se terminó. ¿Me estás pidiendo el divorcio?, preguntó él con una mezcla de sorpresa y algo que parecía alivio. Sí, exactamente eso. Rodrigo se rió. Una risa breve, casi cruel. Está bien, Marina. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer tú sola, con tu trabajito de medio tiempo que apenas te alcanza para tus gastos personales? Esta casa, el departamento, los ahorros, todo está a mi nombre. Yo pago la escuela de los niños, el seguro médico, todo. ¿De verdad crees que puedes mantener este nivel de vida sin mí? No necesito este nivel de vida. Necesito dignidad. Y eso es algo que tú no puedes comprar ni controlar. «Qué dramática te has vuelto», dijo él, tomando las llaves del auto. «Voy a quedarme en un hotel esta noche. Cuando se te pase el berrinche, hablamos como adultos». Se fue dejando la puerta abierta. Marina la cerró despacio y se quedó de pie en la sala. No lloró. No sintió el colapso emocional que había anticipado durante meses. Solo sintió una extraña paz. Al día siguiente, llamó a un abogado que le había recomendado Lucía. El licenciado Mora era un hombre de unos 50 años, con experiencia en divorcios conflictivos. «Señora Villalobos, necesito que sea completamente honesta conmigo», dijo durante la primera consulta. «¿Tienen bienes a nombre de ambos?» «La mayoría está a nombre de él. El departamento donde vivimos, su auto, las cuentas de ahorro. Yo solo tengo la casa que heredé de mi madre». «¿Y esa casa está a su nombre exclusivo?» «Sí. Mi madre la dejó solo a mi nombre en el testamento». «Bien. Eso es importante. ¿Usted contribuyó económicamente al matrimonio en algún momento?» «Los primeros años, antes de que naciera Valentina. Después, me dediqué al hogar. Eso cuenta como contribución. Usted hizo posible que su esposo construyera su patrimonio al encargarse del hogar y los hijos. Legalmente, tiene derecho a una compensación. Él dice que va a dejarme sin nada». El licenciado Mora sonrió levemente. «Señora, eso es lo que todos dicen, pero la ley protege a los cónyuges que se dedicaron al hogar, especialmente cuando hay hijos de por medio. Ahora, hábleme de su situación actual. ¿Usted trabaja?» «Sí, desde hace 6 meses. Soy coordinadora administrativa en una empresa de logística». «Excelente. Eso fortalece su posición. Demuestra que es autosuficiente y que puede proveer para sus hijos si es necesario». «¿Cuánto gana actualmente?» Marina le dijo la cifra. No era mucho comparado con lo que ganaba Rodrigo, pero era suyo. «Vamos a documentar todo», dijo el licenciado. «Sus ingresos, los de él, todos los bienes matrimoniales, las deudas si las hay. Y vamos a pedir una pensión compensatoria además de la pensión alimenticia para los menores». Durante las siguientes semanas, Marina recopiló documentos, extractos bancarios, escrituras, comprobantes de pago de las escuelas. Cada papel era una pieza del rompecabezas que mostraba la realidad de su matrimonio. Ella había sido invisible en el aspecto legal, pero fundamental en el aspecto práctico. Rodrigo, mientras tanto, se movió al departamento de Carolina. Los niños lo visitaban los fines de semana y regresaban callados, incómodos. Valentina finalmente le contó que Carolina era casi 10 años menor que su padre y que trataba de ser su amiga de una manera que resultaba forzada y molesta.
Es raro, mamá, dijo Sebastián una tarde. Papá actúa diferente con ella, como si fuera otra persona, y ella se ríe de todo lo que dice, incluso cuando no tiene gracia. Marina abrazó a sus hijos, pero no habló mal de su padre. Ellos estaban formando sus propias opiniones, viendo con sus propios ojos la realidad de la situación. Mientras el proceso legal avanzaba, algo interesante sucedió en el trabajo. El ingeniero Palacios la llamó a una reunión virtual. Marina, quiero hablar contigo sobre una oportunidad. Vamos a abrir una nueva división de operaciones y necesito a alguien que la coordine. Es más responsabilidad, más horas, pero también mejor salario. Casi el doble de lo que ganas ahora. ¿Te interesa? Marina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Me está ofreciendo una promoción? Te estoy ofreciendo un puesto que sé que puedes manejar. En estos meses, has demostrado ser organizada, eficiente y capaz de resolver problemas complejos. Exactamente lo que necesitamos. Acepto, respondió sin dudar. Esa noche, revisó los números con Lucía. Con el nuevo salario, podría mantener a sus hijos en sus escuelas actuales. Podría pagar sus propias cuentas. Podría ser completamente independiente. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Dijo Lucía con una sonrisa. Significa que no necesitas nada de Rodrigo. Absolutamente nada. Marina lo sabía. Y esa sensación de libertad era embriagante. El día de la mediación llegó más rápido de lo esperado. Marina se puso el traje sastre que Lucía le había ayudado a comprar con su primer sueldo. Se maquilló con cuidado. Se peinó de manera profesional. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer diferente de la que había firmado su matrimonio 20 años atrás. Esta mujer tenía los hombros rectos, la mirada firme, la seguridad de quien conoce su propio valor. La sala de mediación era pequeña y neutra. Paredes beige, una mesa de conferencias, sillas ergonómicas. Marina llegó acompañada del licenciado Mora. Rodrigo ya estaba ahí con su abogado, un hombre corpulento de traje gris, que parecía haberse comido el desayuno de otras 3 personas. Rodrigo la miró de arriba a abajo cuando entró. Ella notó la sorpresa en sus ojos. No esperaba verla así. Arreglada, profesional, serena. Bueno, comencemos, dijo la mediadora, una mujer de unos 60 años con lentes colgando de una cadena. Estamos aquí para llegar a un acuerdo equitativo sobre la disolución del matrimonio entre el señor Rodrigo Villalobos y la señora Marina Saldaña de Villalobos. El abogado de Rodrigo sacó una carpeta. Mi cliente está dispuesto a ser generoso. Comenzó con un tono que Marina identificó inmediatamente como condescendiente. Propone que la señora Saldaña se quede con la casa heredada de su madre, libre de gravámenes. Además, ofrecemos una pensión alimenticia para los menores de 15.000 pesos mensuales, que se revisará cuando el menor cumpla 18 años. Marina vio cómo Rodrigo se reclinaba en su silla con una sonrisa de satisfacción. Creía que le estaba haciendo un favor. 15.000 pesos al mes para 2 adolescentes en una ciudad cara, mientras él se quedaba con todo lo demás. El licenciado Mora sonrió ligeramente. Interesante, propuesta. Ahora permítanme presentar la nuestra. Colocó varios documentos sobre la mesa. Durante 19 años, mi clienta se dedicó de tiempo completo al hogar y la crianza de los hijos, permitiendo que el señor Villalobos construyera su carrera sin preocuparse de las responsabilidades domésticas. Según la ley, ella tiene derecho a una compensación económica por esa contribución. Además, solicitamos una pensión alimenticia de 30.000 pesos mensuales para los menores, más el 50% de los gastos educativos y médicos. Y solicitamos que mi clienta reciba el 40% del valor del departamento actual. Rodrigo se inclinó hacia adelante bruscamente. ¿Qué? ¿Estás loca? Ese departamento lo compré yo con mi dinero. Yo pagué cada mensualidad. Con el dinero que pudo ahorrar porque su esposa manejaba el hogar sin recibir salario. Respondió el licenciado Mora con calma. Si hubiera tenido que pagar por limpieza, cocina, cuidado de niños, chofer, coordinación de agenda familiar, estaríamos hablando de un gasto mensual de al menos 40.000 pesos. Durante 19 años. Haga las cuentas, señor Villalobos. El abogado de Rodrigo intervino. Eso es absurdo. No pueden ponerle precio al trabajo doméstico así. Claro que podemos, replicó el licenciado Mora.
Hay jurisprudencia clara al respecto, y tenemos documentación de todos los gastos familiares, todas las decisiones financieras tomadas unilateralmente por el señor Villalobos, y varios testigos que pueden confirmar la dedicación exclusiva de mi clienta al hogar. Rodrigo miró a Marina con algo que se parecía a la incredulidad. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a destruirme financieramente? Marina habló por primera vez, su voz tranquila pero firme. No voy a destruirte, Rodrigo. Solo voy a recibir lo que me corresponde por ley. Tú pensaste que podías dejarme sin nada, que yo iba a aceptar tus migajas con agradecimiento. Pero resulta que tengo derechos, y voy a ejercerlos. Pero tú trabajas ahora, protestó él. Tienes tu propio dinero. Así es. Tengo un muy buen trabajo que me permite ser completamente independiente, lo cual significa que la pensión alimenticia que estamos pidiendo es exclusivamente para tus hijos, no para mí. Cada peso irá a su educación, su alimentación, su bienestar. La mediadora tomó notas y pidió un receso de 20 minutos. En el pasillo, Rodrigo se acercó a Marina mientras ella revisaba su teléfono. Tenía un mensaje del ingeniero Palacios felicitándola por cerrar un contrato importante. «Marina, podemos resolver esto de manera civilizada», dijo Rodrigo en voz baja. «No necesitamos abogados peleando por cada peso. Ahora quieres ser civilizado, cuando ya no tienes todo el control. Yo te cuidé durante años. Te di una buena vida. Los niños nunca sufrieron necesidades. Me diste una vida cómoda pero vacía, Rodrigo. Y nunca fue un regalo. Fue un intercambio. Yo trabajaba igual que tú, solo que sin salario y sin reconocimiento. Mantuve tu casa funcionando, crié a tus hijos, organicé tu vida social. Todo para que tú pudieras concentrarte en tu carrera. Ahora que decidiste que ya no me necesitabas, creíste que podías simplemente descartarme. Pero resulta que no funciona así. Estás amargada porque conocí a Carolina. Marina se rió, una risa genuina que lo desconcertó. ¿Amargada? No, Rodrigo. Estoy liberada. Carolina puede quedarse contigo. Puede lidiar con tu ego, tus exigencias, tu necesidad constante de sentirte superior. Le deseo mucha suerte. Rodrigo cambió de táctica. Piensa en los niños. Esto los va a afectar. Los niños están bien. De hecho, están mejor que en mucho tiempo. ¿Sabes qué me dijo Valentina la semana pasada? Que le gusta verme feliz. Que le gusta que tenga mi propio trabajo, mi propia vida. Que se siente orgullosa de mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste orgulloso de mí, Rodrigo? Él no respondió. Exactamente, continuó Marina. Nunca viste mi valor. Solo viste mi utilidad. Y cuando creíste que ya no era útil, me descartaste. La mediación continuó por 2 horas más. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Rodrigo pagaría 25.000 pesos mensuales de pensión alimenticia hasta que Sebastián cumpliera 18. Marina recibiría el 35% del valor del departamento. Rodrigo se quedaría con sus ahorros, pero tendría que pagar los gastos educativos completos de ambos niños hasta que terminaran la universidad. No era todo lo que el licenciado Mora había pedido, pero era justo, era digno, y sobre todo, era final. Cuando firmaron los papeles, Rodrigo intentó una última vez. Marina, todavía podríamos intentarlo. Ir a terapia, hablar las cosas. Ella lo miró con una mezcla de lástima y asombro. ¿Ahora quieres intentarlo? ¿Después de Carolina? ¿Después de meses de humillarme? ¿Después de asumir que yo no valdría nada sin ti? Cometí errores, lo admito, pero 20 años de matrimonio significan algo. Tienes razón, significan 20 años de aprendizaje. Aprendí que puedo ser más de lo que tú pensabas. Aprendí que tengo habilidades valiosas. Aprendí que merezco respeto. Y aprendí que prefiero estar sola que estar con alguien que me hace sentir pequeña. Salió de la oficina sin mirar atrás. 3 meses después, Marina estaba en su oficina casera, ahora instalada en lo que antes era el cuarto de costura de su madre. Había convertido ese espacio en su pequeño santuario profesional. Un escritorio de madera que compró en un mercado de antigüedades. Una silla ergonómica que se había regalado con su primer bono. Estantes con manuales de logística y administración. El teléfono sonó. Era el ingeniero Palacios. Marina, necesito que vengas a las oficinas centrales mañana. Hay algo importante que discutir.
Ella sintió un momento de pánico. ¿Había cometido algún error? ¿Iban a despedirla? ¿Sucede algo malo, ingeniero? Todo lo contrario. Solo ven mañana a las 10. Te va a gustar. Al día siguiente, Marina llegó a las oficinas de Transcarga por primera vez. Había trabajado de manera remota durante casi un año, coordinando operaciones desde su casa. El edificio era moderno, con amplios ventanales y plantas en cada piso. El ingeniero Palacios la recibió con una sonrisa amplia. «Marina, quiero presentarte al consejo directivo». Entraron a una sala de juntas donde 5 personas la esperaban. El ingeniero hizo las presentaciones y luego tomó la palabra. «Como saben, hemos estado evaluando la expansión de nuestra división de operaciones. Necesitamos a alguien que maneje todo el departamento. Alguien con capacidad organizativa excepcional, criterio para tomar decisiones bajo presión y habilidad para coordinar equipos diversos. Marina ha demostrado todas esas cualidades en el último año». Una de las directoras, una mujer de unos 50 años con cabello corto plateado, habló. «Sus resultados son impresionantes, señora Saldaña. La eficiencia operativa aumentó un 32% desde que asumió la coordinación. Los clientes reportan mayor satisfacción y su equipo la valora. Eso es raro de encontrar». «Gracias», respondió Marina, todavía sin entender completamente. «Por eso queremos ofrecerle el puesto de gerente de operaciones», continuó el ingeniero Palacios. «Con un equipo de 15 personas bajo su supervisión, salario acorde al puesto y beneficios completos». Marina tuvo que sentarse. El salario que mencionaron era 3 veces lo que ganaba Rodrigo. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió la directora. «Hemos visto lo que puedes hacer cuando te dan la oportunidad. Imagina lo que lograrás con recursos reales y un equipo completo». Marina aceptó. Por supuesto que aceptó. Esa noche cenó con Valentina y Sebastián en la pequeña cocina de la casa de su madre. Prepararon tacos, riendo mientras competían por quién armaba el mejor. La televisión sonaba de fondo. Todo era simple, modesto, imperfecto, y era feliz. «Mamá, nos llegó una invitación de papá», dijo Valentina. «Va a casarse con Carolina el próximo mes». Marina sintió una punzada, pero no de dolor. Era algo más parecido a la nostalgia por algo que nunca fue realmente real. «¿Van a ir?» «Si tú estás bien con eso, sí», respondió Sebastián. «Pero no nos vamos a quedar en la fiesta, solo a la ceremonia. Vayan, es su padre. Merece tener a sus hijos ahí». Valentina abrazó a su madre. «Eres increíble, mamá. De verdad. Papá no sabe lo que perdió». 2 semanas después, Marina estaba en su nuevo escritorio en las oficinas de Transcarga cuando recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo. «Marina, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos para tomar un café?» Ella dudó, pero la curiosidad ganó. «Está bien. Mañana a las 3 en el Café Aroma». Al día siguiente, Rodrigo ya estaba ahí cuando ella llegó. Había perdido peso. Tenía ojeras. Se veía cansado de una manera que no recordaba haberle visto antes. «Gracias por venir», dijo él, cuando ella se sentó. «¿Qué necesitas, Rodrigo?» Necesitaba decirte algo antes de casarme». Marina esperó en silencio. «Me equivoqué. Contigo. Con todo. Pensé que lo que tenía con Carolina era mejor, más emocionante. Pero resulta que la emoción se acaba rápido cuando tienes que vivir con alguien de verdad. Cuando tienes que lidiar con problemas reales, con responsabilidades. Carolina es una buena persona, pero no es lo que yo necesitaba». «¿Y qué necesitabas?» «Te necesitaba a ti. Necesitaba lo que teníamos. La estabilidad, la familia. Alguien que realmente me conociera». Marina tomó un sorbo de su café. «Lo que teníamos, Rodrigo, era desigual. Yo daba todo y tú tomabas todo. Me convenciste durante años de que sin ti yo no era nada, de que mi única función era servirte. Y cuando decidiste que ya no querías ese servicio, asumiste que yo quedaría destruida. Lo sé, y lo siento, de verdad lo siento. Aprecio la disculpa, pero llega tarde. Yo ya no soy la mujer que dejaste. Soy alguien diferente. Alguien que tiene una carrera que ama, que puede mantener a sus hijos, que se despierta cada mañana con propósito. No necesito que me rescates porque no estoy ahogándome.
No hay manera de que podamos... No, interrumpió ella con firmeza pero sin crueldad. No la hay. Vas a casarte con Carolina en 2 semanas. Construye algo bueno con ella. Aprende de tus errores. Pero yo ya cerré esa puerta. Rodrigo asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? Marina lo pensó genuinamente antes de responder. Sí, más feliz de lo que he sido en años. Tengo desafíos en el trabajo que me emocionan. Tengo una relación honesta con mis hijos. Tengo amigas que me apoyan. Tengo independencia financiera. Y sobre todo, tengo respeto por mí misma. Así que sí, Rodrigo, soy feliz. Se levantó para irse, pero él la detuvo. Una última cosa. Te subestimé. Completamente. Y fue el error más grande de mi vida. Lo fue, acordó Marina. Pero fue tu error, no el mío. Salió del café hacia la luz del sol de la tarde. Tenía una reunión importante en 1 hora. Luego iría a recoger a Sebastián de su entrenamiento de básquet. Valentina había pedido ayuda con un proyecto de la escuela. La vida era ocupada, llena, complicada, y era completamente suya. 6 meses después, en una cena de fin de año de la empresa, el ingeniero Palacios hizo un brindis. Por Marina Saldaña, quien nos demostró que la experiencia de vida es tan valiosa como cualquier título, que la resiliencia es una habilidad profesional, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Marina levantó su copa, sonriendo. A su lado, sus compañeros de trabajo aplaudían. En su teléfono, mensajes de Valentina y Sebastián deseándole suerte en la cena. Pensó en la mujer que había sido 2 años atrás. Asustada, insegura, convencida de que su valor dependía de un hombre que la veía como invisible. Y miró a la mujer que era ahora. Fuerte, capaz, independiente. El cambio no había sido fácil. Había noches de llanto, momentos de duda, días donde quería rendirse. Pero cada pequeña victoria, cada desafío superado, cada sí, puedo, en lugar de no, no puedo, la había transformado. No era una historia de venganza, era una historia de renacimiento. Y lo mejor de todo era que esta historia, su historia, apenas comenzaba.